Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. Hoy ya lo saben, con cierta brevedad, en tanto a que no hay Wall Street como tal, se está celebrando allí Acción de Gracias. Pero si me permiten, a estas horas el mundo mira a Egipto, al otro lado del paso de Rafah, donde algunos familiares se han desplazado a pesar de que el gobierno de Israel había dicho que no se hiciera. Esperan a ese otro lado que los representantes y enviados de la Media Luna Roja y de Cruz Roja recojan a los rehenes que va a liberar Hamás. Están esperando ahora mismo a eso y los trasladen al otro lado del paso para que pueda recogerles Israel. Hoy le han preguntado, entre otras muchas cosas, al gobierno de Israel, a Cohen, a varios de los miembros, a Levi, en distintas entrevistas, cómo es posible que estuvieran liberando a cientos de prisioneros palestinos a cambio de algunos rehenes de Hamás. La respuesta de Israel era, bueno, cada uno que valore lo que es o crea que valen sus vidas. La realidad es que Hamás también le saca cierto provecho a esto, y la realidad también, y lo están advirtiendo los altos mandos del ejército israelí, es que no hay una confianza plena en lo que está ocurriendo. No la hay. No tienen claro que se vaya a producir el intercambio de rehenes. Insisto, hay al otro lado, en Egipto, al otro lado de ese paso, se está esperando que lleguen los rehenes. No está claro que eso vaya a ocurrir. No se fían de nada. Ahora mismo nadie, en ninguno de los dos puntos. Hezbollah, por cierto, sigue bombardeando Israel. Israel sigue atacando esas partes del sur del Líbano. Y en Yemen los hutíes siguen también a lo suyo, con ataques de drones, con misiles. Bueno, 47 misiles le ha lanzado Hezbollah desde el norte de Israel, desde el sur del Líbano, a una base concreta de Israel. 47 misiles de combate. Dicen desde Israel que no ha habido que lamentar víctimas mortales. Pero se están enconando algunos otros frentes. Está Irán, de hecho, metiéndose en esto y advirtiendo de que, ojo, dejen de darle material a Israel. Se lo dice particularmente a Estados Unidos. Insisto, estamos ante unos momentos críticos. Hoy debe producirse, deben de estar ya prácticamente allí, al otro lado del paso en Egipto, esos rehenes, y por lo tanto arrancaría en la madrugada una tregua que debió arrancar anoche y no lo hizo. Porque esto no sucedió y se dieron 24 horas más. Debe arrancar hoy esa tregua, lo ha dicho Qatar, que asegura que eso va a ocurrir y que es oficial y que todas las partes están de acuerdo en esto. Vamos a verlo. Cada cosa según ocurra, porque esa es la situación ahora mismo allí. Insisto, Israel está esperando los rehenes y entonces empezará la tregua. Y atentos a la advertencia que lanza el ministro de Defensa, Yoav Gallant, desde Israel. Dice, tras la tregua de 4 días, vienen al menos 2 meses de intensísimos combates y de una guerra que se va a recrudecer. Dice en concreto que una vez que finalice la corta tregua temporal con el grupo terrorista, los militares van a reanudar los combates con toda la intensidad que puedan durante al menos 2 meses más, y lo que veremos en los próximos días es la liberación de los rehenes, que será un respiro breve, y después le ha dicho directamente a las tropas que lo que se requiere es que cojan esto como un respiro, se preparen, investiguen, se reabastezcan y continúen. Necesitamos completar la victoria, ha dicho, y crear el impulso para los próximos grupos de rehenes. Esa es la preparación, eso es lo que hay ahora mismo desde el lado de Israel. Insisto, el movimiento desde Israel es importante, primero por la falta de credibilidad que le dan a que puedan venir los rehenes, segundo porque dentro de esa alegría contenida o tristeza, algo feliz por un posible final desenlace de todo esto de los rehenes, así lo califican desde Israel, lo cierto es que no terminan de tener una confianza plena en que esto vaya a suceder, que se vaya a producir el intercambio de rehenes y que por lo tanto haya una tregua. Ojo, se preparan para después 2 meses de durísimos combates. Y ya no hablan solo de Gaza, están hablando también de lo que ocurre particularmente en Líbano. Eso es lo que está pasando ahora mismo allí. En el otro lado de los focos calientes, bueno, si me permiten, por terminar aquí, Benjamín Netanyahu, el premier israelí, se ha reunido con Pedro Sánchez y con Mark Rutte. Bueno, no con Mark Rutte, perdónenme. Mark Rutte quiere ser secretario general de la OTAN. Y con el premier belga, todavía, antes de que Geert Wilders se haga, si es que se hace con la presidencia. Ganó las elecciones, pero parece que le vaya a costar gobernar, como decíamos ayer. Al hilo de esto,
decía, Benjamín Netanyahu se ha reunido con España y con Bélgica y ha dicho que en realidad que no sabe por qué le están criticando a él, que en realidad lo que ocurre en Israel es porque, en Gaza, perdón, es porque Hamás utiliza los civiles para escudarse de Israel y que eso es un crimen de guerra. Ojo, en lo que se están conando en esto. Desde el otro lado, evidentemente, ya saben que se habla también de genocidio. Están en esos dos puntos y bueno, se defienden diciendo por qué no lo es desde Israel o por qué sí lo es desde el otro lado. En ese punto están. Pero cuando Pedro Sánchez le ha dicho, bueno, nosotros en España tuvimos a la ETA, ya ven ustedes la comparación, salvando y con todos mis respetos a todas las víctimas, en particular las de la ETA, que lo sufrimos aquí muy de cerca y muy duramente. Pero la ETA y Hamás, es que comparar conflictos de manera tan frívola es difícil. Benjamín Netanyahu le ha dicho, cuidadito, que esto no tiene nada que ver. Esto, dice Netanyahu, es una guerra por la civilización. Civilian casualties, and Hamas seeks to maximize it. And I would strongly urge you to make that distinction, not merely because it's right and just, but because your very societies are on the line. You're next. This is a battle for civilization. It has to be won. Por la civilización. Guerra por la civilización, es lo que dice Benjamín Netanyahu. Esto está pasando allí, digo, en ese lado del mundo, entre Rusia y Ucrania sigue la guerra. Y ojo, porque si ayer tendía la mano Vladimir Putin a que pudiera terminar, hoy lo que vemos es como antes de que haya una negociación, si es que no la está viendo ya, por la parte de atrás, antes de que eso ocurra, hoy se están recrudeciendo los combates, en especial en lo que toca a ciudades cercanas a Bakhmut. Pero estamos hablando del incremento de miles de drones kamikaze, cientos, perdón, de drones kamikaze, y de miles de soldados, que según Ucrania están llegando en oleadas. Hablando de esos soldados rusos. Antes de que se produzca la paz, el esfuerzo por lograr cuanta más frontera mejor está siendo absolutamente evidente. Por cierto que Ucrania tiene un segundo problema, se lo veníamos contando. Si bien le habían parado hasta 20.000 camiones a lo largo del último mes en la frontera, que seguían allí muchos de ellos, hasta que se han ido yendo, viniendo, ahora en estos últimos días hay algunos que habían cejado en su intento por pasar a Polonia. Hoy directamente varios miembros del Ejecutivo de Polonia están diciendo en distintos medios que se ha acabado el comercio con Ucrania. Que la insistencia y persistencia de estos camiones y de estos vehículos por intentar traspasar la frontera de Polonia con el grano, cuando se ha dicho ampliamente que no y que se discuta con Europa, ha dado al traste con todo. Han cerrado todas las fronteras y han dicho abiertamente que se cierran y se acabó el comercio con Ucrania. Eso es lo que va a haber de momento. Por cierto, insisto, no pasa el grano, ¿eh? Por cierto que ya pasándonos al apartado más económico, hoy, insisto, bolsas cerradas, pero sí que hemos visto, bueno, grandes movimientos. En particular, vuelve a salir a la palestra, asomando la cabeza, Donald Trump, el expresidente estadounidense que quiere seguir siéndolo, o que quiere volver a serlo, una vez termine el mandato de Biden, en esa carrera electoral que presumiblemente mantendrán ambos, ya está hablando de qué va a hacer y qué no va a hacer en concreto con las medidas de este hombre, de Joe Biden. Dice Donald Trump que va a destrozar su legado. Se va a cargar esos 400.000 millones que le ha metido en la Inflation Reduction Act y que mirará también, son los 362.000 creo, por ir al detalle, pero se incrementan hasta 600.000 si miramos ayudas y subvenciones en concreto que reciben algunas empresas vinculadas al cambio climático. Dice Donald Trump que todo eso se va a ir fuera, que la ley de reducción de inflación se va fuera y que lo que van a hacer no solo esto, es que van a ir hacia el otro lado del cambio climático, van a maximizar, dicen, la producción de combustibles fósiles. Decía yo 369.000 millones de dólares en exenciones fiscales y subsidios para energía limpia, es lo que da la Inflation Reduction Act. Eso se va fuera, pero se va a incrementar porque hay muchas más cuestiones, hay hasta 600.000 millones ahí metidos. Y dice Donald Trump, no te preocupes, que eso a esto no va a ir. No sé dónde lo pondremos, pero donde está no se va a quedar. Este Inflation Reduction Act, estas Bidenomics, se van fuera. Por cierto que desde Estados Unidos, bueno, Donald Trump ha decidido, por cierto, acudir a la investidura de Milei, le ha ofrecido la mano, irá a hacerle una visita, no como presidente, evidentemente, pero sí recoge un guante, el de Javier Milei, desde Argentina, que ha decidido rechazar a Joe Biden, que le felicitó, pero que le dijo no va a ir a la investidura. Y eso que Lula da Silva le ha felicitado y han tenido ya un intercambio de palabras desde Brasil y Argentina, y eso que chocaban. O incluso el propio Milei ha emitido una carta diciendo que, bueno, que se hablará con China,
que todos los negocios son bien recibidos. Quiero decir que está habiendo movimientos claros de un Milei que empezó en una punta del extremismo anti un montón de cuestiones y otro que efectivamente se va a hacer cargo del gobierno y que sabe que está bien pactar y negociar con distintos puntos. Vamos a ver cuál es la línea que consiga mantener en medio, eso sí. Pero decía, desde Estados Unidos hoy se ha arrojado una curiosa frase. Dicen, en concreto lo ha dicho el encargado, James Robin, el encargado en la administración Biden de la oficina antipropaganda del Departamento de Estado. Es decir, un tipo que trabaja mano a mano con Antony Blinken acaba de decir que Rusia quiere manipular a América Latina. Dice que le están manipulando mediante una campaña de desinformación con la que el Kremlin quiere justificar la invasión de Ucrania y denigrar la imagen de Washington en la región. En la región se refiere a toda Latinoamérica, ustedes mismos. Dice este señor Rubin que la administración de Joe Biden está muy preocupada por las dificultades de Ucrania para lograr el apoyo de los gobiernos de América Latina y que quiere que Moscú deje de engañarlos. O sea, ya no es solo una campaña contra los ciudadanos, no van. Es una campaña contra Lula da Silva, es una campaña, os quiero decirte, contra todos. Si Dilma Rousseff también dijo desde el Banco Latinoamericano que, oye, esto que pasa, desde el Banco BRIC, tampoco. Si se pronunciaron desde distintos puntos en México, etcétera, etcétera, está mal. Porque están siendo manipulados, dice Estados Unidos, que ha planeado una campaña de desinformación en todo el continente Rusia para tratar de manipular a los votantes de América Latina con desinformación y la difusión de ideas disparatadas. Yo no voy a decir nada, lo dejo a su juicio y cuestión. Pero esto ha dicho, En cuanto a Europa, hoy se ha vuelto a poner enfrente de España. Me van a permitir que miremos un par de gráficos sobre lo que son las cuentas. Le ha mandado las cuentas a España y durante ayer se habló de esto y de que se rechazaban, no se rechazaban. Hoy le ha dado luz verde al presupuesto y entonces ha salido gente del gobierno a decir, oye, es fantástico, tenemos luz verde. No es verdad. Mire, esto es lo que le pasa con respecto a España y esto es lo que pasa con respecto a Francia. Con España dice, in order to ensure compliance, es decir, con la intención de cumplir con los requerimientos del artículo 4.4, eso es lo que le mandan a España. Y si miran el de Francia, dice, Francia cumple con los requerimientos del artículo 4.4. Es decir, que si cumplieras, no te pondrían esto, hombre, te ponen esto. Pero es que vamos a ir un poquito más allá, si me permiten, y lo vamos a ver también en la pantalla. A España le están diciendo que el déficit no cuadra, que el crecimiento previsto no es el que es, y etcétera, etcétera. Si miran, dicen, según el plan presupuestario que han enviado y las predicciones que tienen, dice, el crecimiento del Producto Interior Bruto para 2024 está en el 2% y para 2023 va a acabar en el 2,4%. Y según la Comisión, dice, bueno, en el 2,4 efectivamente el 23, pero eso del 2 no, en el 1,7 como mucho. Ahí es donde va a acabar, como mucho, el crecimiento en el próximo año. Pero es que además, dice, o sea, hablan del deflactor del consumo, a través de la inflación, etcétera, etcétera, y tampoco les cuadra. Es que no les cuadra nada. No les cuadra nada. Es espectacular. Lo peor es que, ¿saben por qué le dan luz verde? No es que le hayan dado luz verde, ni siquiera le han pedido que lo revise, le han pedido que mande otro. Es un ok, mandadnos otro. Porque estáis haciendo una serie de promesas, estamos viendo lo que decís, lo que queréis cumplir, la ley de amnistía, el perdón en el Fondo de Liquidez Autonómico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no cuadra, señores. Mandadnos otros. Claro que no somos los únicos en España, bueno, somos, como si lo hiciera yo, que hacen trampas. Alemania, que tiene, bueno, que va a cerrar en contracción, que tiene 770.000 millones en el aire, fíjense, y nos quejábamos de la Inflation Reduction Act, con 29 partidas presupuestarias que Scholz quiere coger de aquí y de allá, ¿entiendes?, para hacerse, bueno, pues para tener un dinero que en teoría estaba previsto para otras cuestiones. Y el gobierno, como el Constitucional le dijo que no, tiene 770.000 millones como yo. El castillo está en el aire. ¿Qué han hecho hoy? Bueno, pues levantar otra vez el límite de deuda para poder incumplirlo. 4 años lleva ya Alemania haciendo esto. Y se quejaban de los vecinos del sur, de los que gastaban en Grecia, de los discordantes italianos, de España, que no suma. Fíjense cómo está. Por cierto, que sobre la economía y lo que está por venir en Europa, ojo a la advertencia. Luis de Guindos lleva tiempo advirtiendo sobre que en la banca hay que tener cuidado, y el Banco Central Europeo lo que acaba es de advertir de que las bolsas están sobrevaloradas en Europa.
que está todo absolutamente sobrevalorado. Es la última advertencia de este señor, de Luis de Guindos, que dice que mirando a los datos reales la economía está sufriendo mucho como para que las bolsas tengan esa percepción de lo que está ocurriendo. Y en esa misma línea se mueve el Fondo Monetario Internacional, que nos ha pedido que nos abrochemos el cinturón a España, a Francia y a Italia. Todo advertencias, todo crisis, y esto es lo que hay de momento en el viejo continente, con una huelga general, por cierto, convocada para mañana, viernes, que vamos a ver si sale o no sale y con qué sale. Dejamos aquí este resumen, esta parte de las noticias de hoy.